¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso, que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Gracias a los amigos de Banggood.com que me han mandado esta herramienta, vamos a poder realizar un vídeo de puro bricolaje. Comentaros que os voy a enseñar dos máquinas. Esta ya varios compañeros la han enseñado, o sea que no tiene nada nuevo, pero complementa a esta otra. Esta no se ha enseñado todavía en YouTube, es la primera vez y tú vas a ser el primero en verla. Comentaros que con esta máquina se pueden cortar tubos de metal, además de chapa, y que se pueden cortar en diferentes ángulos. Además, deciros también que simula una máquina de carpintería. Quedaros, porque al final del vídeo voy a hacer un review de ambas máquinas para que veáis las características técnicas que tiene. Y nada, va a estar bastante entretenido el vídeo. Quedaros y disfrutadlo. Y lo primero que quiero enseñarte es los resultados que obtienes con esta máquina. Como puedes observar, tienes cortes rectos muy precisos y cortes a 45 grados exactamente igual, súper precisos. Y el coste de la máquina es bastante bajo. Y aquí tienes la máquina. Es una ingletadora telescópica de radial y lo primero que voy a hacer es enseñarte cómo funciona. Como puedes ver, el corte se hace bastante rápido y para mí la virtud principal de esta máquina es la suavidad con la que trabaja. Y ahora, una vez que has visto cómo funciona, te voy a enseñar unas imágenes de cerca con la máquina totalmente montada para que veas la calidad que tiene. Está fabricada en metal, con barras de acero montadas en rodamientos. La verdad que, como he dicho anteriormente, la calidad es extrema. Os tengo que recordar que es el mismo fabricante del taladro de columna y mesa de coordenadas que anteriormente he sacado en el canal. Y esta máquina está formada por el libro de instrucciones, el protector del disco, el mango, diversa tornillería, por supuesto la máquina telescópica y la base.
Estos son los soportes que sujetan la moladora a la máquina y es muy importante su ajuste para que la moladora trabaje totalmente recta. Y a continuación te voy a enseñar la moladora a batería imitación vaquita. Varios compañeros ya la tienen en su canal. A mí es una herramienta que me gusta bastante porque carece de cable y esta en concreto nos da bastantes opciones. Y está formada por el libro de instrucciones, el mango, una llave para cambiar el disco, el protector del disco y por supuesto la moladora. La primera idea que tenía era haber usado esta moladora en la ingletadora telescópica que te he enseñado anteriormente, pero me di cuenta de que esta moladora no tenía cambio de mango a izquierda o a derecha, con lo cual solo se podía atornillar en la máquina anterior con un solo tornillo y no me servía. Además, la posición del botón de encendido la tenía justamente hacia el interior de la máquina, con lo cual era también imposible pulsarla. Y en esta imagen me voy a parar un momento para explicarte bien todo lo que trae. El botón rojo es el botón Power, con ella encendemos toda la electrónica de la máquina. Además nos trae tres indicativos para tres velocidades, L, M y H. L la baja, M media y H alta. Y en el lado izquierdo tenemos el indicador de batería. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata. Abajo en comentarios te dejo el enlace de estos dos productos por si quieres echarle un vistazo. Yo creo que esta máquina es bastante interesante para personas como yo, que hacemos 4 o 5 cortes en algún pequeño proyecto de metal. Y nada, ya lo único que me queda es despedirme, como siempre, todos los domingos, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.